Sergio, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hoy con invitada. Hoy estrenamos el año de lujo con invitada y todo, Antonio. Sí, me encanta además. Bueno, pues sitúanos un poquito y sobre qué tema tratamos y todo esto. Pues fenomenal. Voy a hacer, si te parece, una breve introducción y enseguida paso a presentar a nuestra querida invitada. La Kabbalah es la recepción de la tradición y del conocimiento más ancestral para que podamos retornar a nuestra esencia. La Kabbalah es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los decenios y el judaísmo jasídico. Su estudio revela un saber oculto acerca de Dios y del mundo. Para ayudarnos a comprender los beneficios de la Kabbalah en nuestra vida, hoy recibo en Estilo Sevilla, aquí en el espacio La Llave de la Felicidad, a Eva María Cabrera. Ella es profesora de yoga chikung, acupuntora y terapeuta de shiatsu, tarotista y maestra de Kabbalah. Muy buenas, Eva María. Bienvenida a La Llave de la Felicidad. Más gracias por invitarme de nuevo. Gracias también a todos los oyentes que nos están escuchando. Gracias. Eva María, ¿cuándo surge la Kabbalah y qué otros significados tiene? Mira, el momento exacto de cuándo surgió la Kabbalah es difícil de predeterminar, Sergio. Lo que sí está claro que ya desde Moisés, como tú bien has dicho, recibir la tradición, recibir esos estudios profundos, ¿no? Lo que se descubría detrás de esas frases, de esos textos, que realmente nos querían decir. Esa parte desde ya la antigüedad, puede ser que en el siglo I, en el siglo II, podríamos hablar de una época cabalística. Ya los propios profetas nos hablaban, nos decían todos los mensajes divinos. La cuestión es que siempre se ha hecho Cábala, siempre se ha hecho esos estudios, y ya fue en el siglo XII, XI y XIII, en el cual ya se empezó a través de Maimónides, a través de Abraham Abulafia, y ya en el siglo XVI, pues de la historia, la zona de Safed, pues tuvo esos momentos de oro y en el estudio de la Cábala. O sea que no te puedo decir en qué momento empezó, sí que hubo una época pre-cabalística, los profetas, el propio Moisés, el siglo I, II, y ya por supuesto España, que sepa todos los que nos están escuchando que España fue, la punta de los estudios a través también de Alfonso el Sabio y de otras personas, otros cabalísticas, otros estudiosos. Y bueno, pues con la expulsión de los judíos de España fueron otras zonas quien alentaron este estudio, como he dicho antes, en Safed, y ya en este siglo pues lo conocemos como Cábala. Pero sobre todo, a tu pregunta, que me he enrollado un poco, no podemos decir el punto exacto, pero sí que se puede decir que hubo una época precabalística y sus siglos de oro, pues como he dicho, en España tenemos esa suerte, en Castilla, en Toledo, en Barcelona, en Girona, Zaragoza, incluso pues tenemos esa judería en Sevilla, que lo sepáis, y bueno, pues es antigua y nunca se dejó de estudiar desde esos principios, pero ya el finales del siglo pasado se abrió a todo el mundo la Cábala, por lo que no hay que procesar el judaísmo para estudiarla. Estupendo, Eva María. ¿Qué representa el árbol de la vida en la Cábala? Mira, el árbol de la vida, si todo el mundo, pues así como cuando decimos esta palabra, no es un diagrama con como 10 esferas, hoy le llamamos sefirot, con unos caminos o rayitas que los interconexionan, sería un mapa, sería un GPS, sería como una referencia para que podamos entender, primero, desde lo más básico, que empezamos todos por esto, ¿no? Que es el estudio de nosotros mismos. Es un poco como doy en el crecimiento personal de los chakras. Es conocer esas diferentes esferas, sus significados y qué representan en mí. Podemos empezarlo a abarcar como algo psicológico y luego te das cuenta, con los años, con los estudios un poquito más profundos,
que tiene que ver con la cosmogonía. También esto lo estudiamos en acupuntura en su momento, el taoísmo, ¿no? El yin y el yang. Exactamente lo mismo, esas energías femeninas, esas energías masculinas, ese recipiente que somos nosotros, el or, que quiere decir la luz, cómo podemos recibir esa luz más divina, podemos recibir la luz más elevada. Y una vez que entendemos todos esos conceptos, nos vamos a estudiar la cosmogonía, porque lo que es arriba es abajo, como Hermes Trismegisto, que nos comentaba esas leyes que hoy en día se siguen estudiando, lo que hay arriba es abajo, lo que hay dentro hay fuera y viceversa. Entonces, el árbol de la vida es una gran referencia, ese mapa para que nuestra mente nos ayude a estudiar, a profundizar, a entender los procesos internos, entender los procesos externos de las personas que tenemos delante, porque a veces criticamos, enjuiciamos a la gente, y si entendiéramos la profundidad de nuestro interior, posiblemente no tendríamos la palabra tan rápida hacia los demás, porque cada persona tiene su árbol, cada persona tiene su camino. Y claro, pues hay que entender. Si entendemos, seguro que viviremos un poquito mejor. ¿Cada uno puede obtener su propio árbol con un determinado estudio, Eva María? Es decir, hay un árbol universal. De hecho, en una cábala más profunda decimos que el árbol no existe. Esa es la paradoja. Es decir, no existe, es una referencia para nuestra racionalidad entender los diferentes niveles de energía, un poco como los chakras, ¿no? Como los gurús interpretaron que un chakra tenía esa forma, ese color, esa deidad. Es decir, desde la interpretación de cada uno, miramos cómo es. Cada persona tiene un destino, cada persona tiene un propósito de vida, cada persona viene a hacer algo en, vamos a decir, la tierra, o vamos a decir en la cultura o en nuestras familias. Es decir, cada uno tiene un árbol. Lo que es la muestra, ese diagrama que yo decía, lo tenemos todos. Pero esas esferas que lo representan pueden estar en diferentes magnitudes, más grande o más pequeño. Es decir, yo puedo tener una esfera de Netzach, que sería un poco la creatividad mucho más expandida, porque además me expreso mucho con los brazos, y una persona pues puede estar más en el otro lado del árbol, en Hod, pues más de palabra, más racionalista, más cuida su vocabulario, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo. Entonces su esfera del otro lado puede estar más ampliada. Quiere decir que no hay un árbol perfecto, lo que sí es que lo queremos equilibrar con el estudio, intentar que nuestro carácter no nos traicione, ver cómo está depositada la energía en cada esfera y poder equilibrarla. Y este es un poco el estudio que estamos haciendo del árbol de la vida para entender y comprender, como tú decías, ¿no? Cada uno tiene su árbol en diferentes magnitudes, energías, y lo que podemos hacer es equilibrarlos a través de esa información, hacer pues una valoración de cómo está mi árbol y qué es lo que tengo que mejorar, básicamente, para explicarlo de manera más escueta. Gracias, Eva María. ¿Qué temas abarca el estudio de la Kabbalah? ¿Por qué las personas se interesan por la Kabbalah? ¿Y te permite dirigirte al camino de la iluminación, el estudio de la Kabbalah? Realmente empezamos a estudiar conceptos básicos de lo que es la Kabbalah. De hecho, estamos pues con palabras en hebreo, y tampoco tiene que echar para atrás. De tanto repetir, al final te las aprendes. Es como cuando estudiaba acupuntura, pues también aprendemos términos técnicos, o cuando estudiamos yoga aprendemos las posturas, las asanas, la propia asana, ¿no? Que ya es conocida esta palabra, es en sánscrito, pues en Cábala también. Es decir, primero tengo que decir esto, que hay que aprender esas palabras básicas que ya de tanto y tanto y tanto repetir, al final te las aprendes. Conceptos básicos de Cábala. El árbol de la vida, como yo decía antes, ¿qué quiere decir cada esfera? ¿Qué quiere decir cada camino? ¿Por qué están conectados y qué representan en nosotros? Y una vez que este diagrama lo entendemos más, empezamos a entender los diferentes mundos o niveles desde que la creación del mundo. Estamos hablando del Big Bang, o sea, literalmente. Una vez que tú has
profundizando en esa parte psicológica, como decía, empezamos a ver de dónde venimos, o sea, cómo fue creado el mundo, casi física cuántica, y cómo los físicos de hoy en día están diciendo lo que decían los cabalistas hace muchos años. De hecho, no solo es exclusivo del estudio de la cábala, sino también desde el yoga los textos antiguos hablaban de esto, cómo se hizo el mundo, desde la filosofía del Tao, por ejemplo. La cuestión es que la gente viene un poco por ese estudio, ¿no? Por qué hago aquí, para qué, de dónde vengo, que el sentido de la existencia, ¿no? Que llega a una edad, a los 35, a lo mejor, a los 40 años, no quiero poner edades, porque a veces una persona puede ser muy precoz, decir, bueno, ya tengo trabajo, tengo pareja, tengo hijos, ¿qué sentido tiene mi vida? Ya no quiero estar en una oficina, y entonces ahí aparece la cábala. O sea, no aparece cuando tienes 15 años, aparece cuando tienes 35, 40, cuando estás en un momento de crisis. Entonces, una vez tú tienes esa base, ahí ya empezamos a ver los términos, por ejemplo, de tikkun, ¿no? De la rectificación, de esa refinería interna, por llamarlo así, de uno mismo, para estar bien con uno mismo, para entender, como he dicho antes, en ese proceso. Y la gente se acerca a la cábala por esto, porque es un mapa, porque te da como muchos puntos de apoyo para entender y comprender esos procesos internos, básicamente. Y como tú decías, el camino de la iluminación, un poco como hablamos en yoga, la iluminación viene cuando esa luz conecta con ese cuerpo, conecta con la felicidad, básicamente. La iluminación es ser feliz con lo que tú eres, con lo que tú tienes y con el equilibrio con los demás y con el entorno, básicamente. O sea que la gente que se acerca a la cábala es porque de alguna manera quiere un sentido más profundo de la vida. Genial, Eva María. En tu experiencia personal, ¿qué te ha aportado el estudio de la cábala? Mira, hace muchísimos años empecé, te diría que desde la adolescencia, a leer, a ver de qué iban las religiones, religare, ¿no? De conectar con algo más profundo, más divino. Cuando yo supe lo que era la Santa Inquisición, quise un poco ver, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí en España? ¿No? Y empecé a abarcar con otras religiones y a partir de ahí conecté con la información de ellas y yo empecé realmente la cábala con el tarot, es decir, yo ya estudiaba tarot, ya trabajaba con el tarot y de ahí me conecto con la cábala, con un árbol del siglo XVIII-XIX y pues hace como unos 6-7 años me fui a la cábala, conecté con la cábala más profunda, de hecho por eso me saqué esta maestría. Y desde ahí, pues, ¿qué te voy a decir después de tantos años? Pues lo que te he dicho nada hace unos minutos. Me conectó con mi trabajo personal. También tengo que decir que el yoga, paralelo a la cábala, me han aportado muchísimo en ese autoconocimiento. Llega un momento que ese autoconocimiento se queda como un poquito de lado, que sigue ahí, y tus actos, tus formas de hacer y hacia dónde va dirigida tu energía es hacia los demás. Una vez que tú te conoces, tienes esas técnicas, tú lo sabes muy bien, que te dedicas a ayudar gente de diferentes formas y otros terapeutas que nos pueden estar escuchando, otras personas que reciben de diferentes terapeutas, es entender al otro y ver qué necesita el otro, no lo que quiero yo, sino qué necesitas si estás en el momento de recibir lo que tienes que recibir. Eso es lo que entiende y comprende un maestro. ¿Qué necesita la persona que tiene delante? No lo que a lo mejor él te pide porque a lo mejor no está preparado. Entonces, a mí me ha aportado muchísimo. Primero, a ese autoconocimiento de base, entender el cosmos, entender de qué estamos hechos, de qué quiere decir la vida, que las almas que me vienen a mí por cualquier terapia pueda guiarlas de la mejor manera y sobre todo desde la humildad y desde la conexión con la fuente más profunda, que no es tanto mía, sino algo muchísimo más elevado. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de energía y estamos hablando de algo que todavía muchas veces es difícil explicarlo con palabras. Estupendo, Eva María. Este recién inaugurado 2022 vas a impartir una formación de Kabbalah. Háblanos, por favor, en qué consiste esta formación y cómo se puede contactar contigo.
Mira, Sergio, este año decidí, después de mucho tiempo, quería impartir la cábala con el tarot, es decir, ya hace muchos años que estoy impartiendo tarot, pero decidí que antes de impartir tarot y cábala, quería de alguna manera enseñar la base de la cábala, entender bien pues esos significados que yo te decía antes y conocer muy bien el árbol para luego pues extrapolarlo al tarot, quien quiera estudiarlo, o para hacer cursos más elevados. Al final, en este curso que yo voy a dar, no quiero como extra dar mucha información, sino la información que voy a dar de la cábala la podamos llevar a nuestra vida cotidiana, que al final eso es lo que más importa. La gente pues como que le echa un poco para atrás el tema de la cábala por lo que decía, el tema del judaísmo, o por ejemplo pues eso de hacer cábalas, que lo tenemos mucho en nuestro lenguaje. Vamos a intentar hacerlo de una manera muy pues como muy aclaratoria y sobre todo conectar con uno mismo. En ese curso, que bueno, pues como que ya he resumido, me gustaría ya iniciarlo el mes de febrero. Pueden encontrar esta información en mi página web y en los próximos vídeos que voy a hacer explicando un poquito más el temario, o sea que espero compartirlo este año y con muchísima ilusión porque pues la verdad ya tenía ganas, me iba retrasando y este es el año que además es precioso, el 2022, y espero también ayudar a muchísima gente a que puedan pasar estos miedos, esta travesía de esta pandemia. Espero que sea así y con la cábala pues también. Estupendo. ¿Y cómo podemos contactar contigo, Eva María, para esta formación o los servicios que tú realizas? Mira, Eva María Cabrera, Spy Vital, en las redes sociales Eva María Cabrera Spy Vital, tal cual, en mi web y en mi canal de YouTube. Es decir, ahí tenéis todas mis referencias y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Dentro de muy poquito, ya te digo, pondré un vídeo explicativo donde pues también verán los temarios, los días. Las personas lo podrán hacer online, o sea que si hay sevillanos que quieran hacer esta formación, lo podrán hacer desde casa. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Eva María, por ayudarnos a entender hoy la cábala y toda la sabiduría ancestral que se recoge en ella para nuestra evolución. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio, muchísimas gracias a la radio por difundir pues estas materias y estas disciplinas y sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, Eva María, un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues otro lunes más, una sección en nuestro programa Estilo Sevilla, La llave de la felicidad, con nuestro querido Sergio Amado, en este caso con Eva María Cabrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más de martes y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana aquí en Estilo Sevilla, La llave de la felicidad. Un abrazo, cuídate. Gracias. Adiós. Adiós.